Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una meditación para el alineamiento. Vamos a inhalar y a exhalar por nariz, llevando la atención al entrecejo, a conectarnos con Atman o con la presencia de Dios. Inhalamos y exhalamos 3 veces por nariz y cantamos en el monosílabo sagrado el nombre de Dios, el Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sachat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarans Master. Namaskarans Master CVV. Namaskarans Master CVV. Namaskarans Master CVV to your lotus feet. Juntos y como grupo recitamos la gran invocación.
Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y con una respiración suave y profunda, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, vamos a empezar con el libro de Jung. No sé si quieren hacer algún comentario antes de iniciar o si tienen alguna consulta. Habíamos terminado con esta ilustración que Jung la explica. A ver, vamos a empezar de un poquito más arriba, así recordamos en dónde habíamos dejado. Habíamos visto lo de la Trinidad cristiana, los simbolismos, esos simbolismos que son los arquetipos universales, ¿sí? Habíamos visto los arquetipos del hombre moderno, del hombre salvaje, las imágenes colectivas. Vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a leer desde acá. Habíamos visto los sueños de la niña, ¿recuerdan la hija de este psiquiatra? Eh, que había tenido luego una muerte prematura y era una niña de una familia de un seno cristiano, pero que no tenían un acercamiento hacia el cristianismo como devotos, sino como tradición familiar, pero en su lenguaje de los sueños, ella mostraba otros tipos de arquetipos colectivos que no eran precisamente los de el seno familiar, ¿no? La tradición familiar.
Eran arquetipos más universales, imágenes colectivas más universales que tienen que ver con otra época, con otras culturas. Entonces, bueno, vamos a agarrar desde acá. La producción de arquetipos por los niños es especialmente significativo porque a veces se puede estar completamente seguro de que un niño no ha tenido acceso directo a la tradición respectiva. En este caso, la familia de la niña no tenía más que un conocimiento superficial de la tradición cristiana. Desde luego que los temas cristianos pueden representarse con ideas tales como Dios, ángeles, cielo, infierno y malo, pero la forma en que son tratadas por esta niña indica totalmente un origen que no es cristiano. Bueno, esto ya lo habíamos leído, vamos a dar un repasito rápido. Bueno, se analiza o examinamos el primer sueño sobre un dios que en realidad consta de 4 dioses que vienen de los 4 rincones. ¿Qué rincones? ¿Sí? En el sueño no se nombra ninguna habitación, ¿sí? Una habitación, dice, tampoco encajaría en la descripción. Voy a cerrar esta ventanita acá que me molesta. Ahí está. En la descripción de lo que ve. Evidentemente es un suceso cósmico en el que interviene el propio ser universal, dice Jung. La propia cuaternidad o elemento cuádruple es una idea extraña, pero que desempeña un papel muy importante en muchas religiones y filosofías. En la religión cristiana fue superada por la Trinidad, noción que debemos suponer era conocida por la niña. Pero ¿quién en una familia corriente de la clase media de hoy es verosímil que tuviera idea de una cuaternidad divina? Bueno, eso lo vemos en esoterismo nada más, ¿no? El cuaternario inferior y la tríada superior. Es una idea que en otro tiempo era bien conocida entre los estudiantes de filosofía hermética en la Edad Media, pero disminuyó a principios del siglo XVIII y ha estado en total desuso por lo menos durante 200 años. Entonces, ¿de dónde lo sacó la niña? ¿De la visión de Ezequiel? Pero no hay enseñanza cristiana que identifique al serafín con Dios. La misma pregunta puede hacerse acerca de la serpiente cornuda. Cierto es que en la Biblia hay muchos animales cornudos, en el Apocalipsis, por ejemplo, pero todos ellos parecen ser cuadrúpedos. Aunque su soberano es el dragón, la palabra griega que lo designa, vamos más abajo, dracon, también significa serpiente. La serpiente cornuda aparece en la alquimia latina del siglo XVI como Quadricornutus serpens, serpiente de 4 cuernos, símbolo del mercurio y antagonista de la Trinidad cristiana. Pero esto es referencia oscura, que yo sepa solo la hace un autor y la niña no podía saberlo en modo alguno. En el segundo sueño aparece un motivo que decididamente no es cristiano y que contiene una inversión de los valores aceptados, por ejemplo, las danzas paganas en el cielo y las buenas obras en el infierno. Este símbolo sugiere la relatividad de los valores morales. ¿Dónde encontró la niña idea tan revolucionaria digna del genio de Nietzsche? Estas preguntas nos llevan a otras. ¿Cuál es el significado compensador de esos sueños a los que una niña evidentemente atribuía tal importancia que se los presentó a su padre como regalo de Navidad? Si el soñante hubiera sido un hechicero primitivo, se podría suponer razonablemente que los sueños representaban variaciones de los temas filosóficos de muerte, resurrección o restauración, origen del mundo, creación del hombre y relatividad de los valores. Pero había que desechar esos sueños por su desesperanzada dificultad si tratamos de interpretarlos desde un nivel personal. Indudablemente contienen imágenes colectivas y en cierto modo son análogas a las doctrinas enseñadas a los jóvenes de las tribus primitivas cuando van a ser iniciados como hombres. En ese tiempo aprenden lo que Dios o los dioses o los animales modélicos han hecho, cómo fueron creados del mundo y el hombre, cómo vendrá el fin del mundo y el significado de la muerte.
¿Hay alguna ocasión en que en la civilización cristiana se den enseñanzas análogas? La hay en la adolescencia. Pero mucha gente comienza a pensar otra vez en cosas como esas en la vejez, al acercarse a la muerte. Pero ocurrió que la niña estaba en ambas circunstancias. Se estaba acercando a la pubertad y al mismo tiempo al fin de su vida. Poco o nada en el simbolismo de sus sueños indica el comienzo de una normal vida adulta, pero hay muchas alusiones a la destrucción y la restauración. Cuando leí por primera vez sus sueños, tuve la sensación siniestra de que indicaba un desastre inevitable. La razón para que yo tuviera una sensación semejante era la naturaleza peculiar de compensación que deduje del simbolismo. Era lo contrario de lo que se esperaría encontrar en la conciencia de una niña de esa edad. Esos sueños abren un aspecto nuevo y casi terrorífico de la vida y la muerte. Tales imágenes serían de esperar en una persona anciana que revisa su vida pasada, pero pero no en un niño que normalmente miraría hacia el porvenir. Su ambiente recuerda el viejo dicho católico: la vida es un corto sueño, más que la alegría y la exuberancia de su primavera de la vida. Porque la vida de esta niña era como un ver sacrum bovendum, perdón, el voto de un sacrificio primaveral, como lo dice el poeta romano. La experiencia demuestra que el desconocido acercamiento de la muerte arroja un adumbratio, una sombra premonitoria sobre la vida y los sueños de la víctima. Incluso el altar en las iglesias cristianas representa en un aspecto la tumba y en otro un lugar de resurrección. La transformación de la muerte en vida eterna. Tales son las ideas de los sueños, tales son las ideas que los sueños asignaban a la niña. Eran la preparación para la muerte, expresada por medio de historias breves, como los cuentos narrados en las iniciaciones primitivas a los koan, del budismo zen. Este mensaje es distinto de la doctrina ortodoxa cristiana y más semejante al antiguo pensamiento primitivo. Parece haberse originado fuera de la tradición histórica, en las fuentes psíquicas, largo tiempo olvidadas, que desde los tiempos prehistóricos nutrieron las especulaciones filosóficas y religiosas acerca de la vida y la muerte. Era como si los acontecimientos futuros proyectaran hacia atrás su sombra, produciendo en la niña ciertas formas de pensamiento que, aunque aún estando normalmente dormidos, describen o acompañan el acercamiento de un suceso fatal. A pesar de que la forma específica en que se expresan es más o menos personal, su modelo general es colectivo. Se encuentra en todas partes y en todo tiempo, al igual que los instintos animales varían mucho en las distintas especies y sin embargo sirven para los mismos fines generales. No suponemos, que cada animal recién nacido crea sus propios instintos como una adquisición individual, y no debemos suponer que los individuos humanos inventan sus formas específicas humanas cada vez que nace uno. A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y heredados. Funcionan cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en todos nosotros. Bueno, como yo les decía en charlas anteriores, y uno acá se está acercando, como él bien dijo, a todo un estudio que después va a terminar, bueno, en la colección de Jung, de los libros rojos, ¿sí? O los libros negros, y culmina con Mysterium Consuetonis, también con representaciones alquímicas, porque él acá recién se estaba adentrando en todo el mundo del simbolismo hermético. Pero bueno, él se dedicó, a diferencia de Freud, a lo que son las imágenes colectivas, ¿no? Entonces empieza su caminito por ahí.
Y ahí se le abren los emblemas, se le abren estas ilustraciones de los tratados alquímicos, y ahí empieza a... La verdad que son muy complejos, por eso yo elegí este libro para empezar y no elegí Mysterium, porque son bastante complejos para empezar. Entonces dije, bueno, vamos a comenzar con los símbolos y el hombre porque me parece algo más fácil para abordar, ¿no? Para después poder agarrar Mysterium, por ejemplo, que es mucho más complejo, porque acá directamente se introduce a los elementos o a las imágenes colectivas de los arquetipos que vienen desde la Edad Media y anterior a la era común, ¿no? Anteriores a Cristo. Así que bueno, acá recién está empezando a haber un atisbo de lo que son las imágenes arquetipales colectivas, ¿sí? Fíjense que en Cábala, con Saban, también se menciona muchísimo a Jung. ¿Por qué? Porque la tríada superior, justamente, la tríada superior del árbol, Binah, Jochma y Keter, están trabajando con imágenes colectivas. ¿Hasta acá alguien quiere hacer algún comentario o quiere aportar algo? Bueno, vamos a seguir con la lectura entonces. Sí, Sí. Chami, nada más una pregunta. ¿A qué te refieres con imágenes colectivas con Saban? Claro, porque él habla, ¿viste cuando se habla de Binah? Que Binah es la madre, ¿sí? Ajá, Que da, jerarquiza, clasifica. Bueno, en ese proceso de jerarquización y clasificación, hay clasificaciones que son a nivel colectivas, ¿sí? La imagen de la madre, por ejemplo, la madre cósmica, está sí, en todas las civilizaciones. La imagen del padre, ¿sí? O de Adán y Eva, están en todas las civilizaciones o de esta dualidad, ¿no? Madre-padre, sol-luna, sulfur-mercurio. Esas imágenes son colectivas y son heredadas. Fíjate lo que dice Jung acá, son heredadas. Así como se hereda de alguna manera la parte instintiva en los animales, nosotros también heredamos estos modelos de pensamiento, ¿sí? Eh, Fíjate que dice, en la mente dice, a semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivos de la mente humana son innatos y heredados. Funcionan cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en todos nosotros. Entonces, esas imágenes colectivas son esas construcciones, ¿sí? Porque el ser humano, ¿qué es lo que produce? Al caminar o al hacer algo o al modificar la naturaleza está construyendo cultura. Según aprendemos cuando aprendemos pedagogía o aprendemos eh, perspectiva pedagógica didáctica y todo eso, ¿qué dice? Cuando el hombre transforma la naturaleza, que lo hace todo el tiempo, porque no somos naturales, ¿sí? Produce cultura. Entonces, al producir cultura constantemente, producimos imágenes, producimos arquetipos, producimos símbolos, que son modelos para que nosotros nos podamos relacionar o podamos comprender o clasificar. sí, ya. Es parte del imaginario colectivo universal, ¿no? Claro, Sí. exactamente. Ok, sí, gracias, Chami. Bueno, y si a semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y heredados. Funcionan cuando surge la ocasión con la misma forma aproximada en todos nosotros. Las manifestaciones emotivas a las que pertenecen tales modelos de pensamiento son reconocibles por igual en todo el mundo. Podemos identificarlos incluso en los animales y los propios animales se entienden unos a otros a este respecto, aunque pertenezcan a distintas especies. ¿Y qué decir de los insectos con sus complicadas funciones simbióticas, perdón? La mayoría de ellos no conocen a sus padres ni tienen a nadie que les enseñe. Entonces, ¿por qué habríamos de suponer que el hombre es el único ser viviente desprovisto de instintos específicos o que su psique está vacía de todo rastro de evolución? Naturalmente,
que si se identifica la psique con la conciencia, se puede caer en la idea errónea de que el hombre viene al mundo con una psique sin contenido y que en años posteriores no contiene nada más que lo que aprendió por experiencia individual. Pero la psique es algo más que la conciencia. Los animales tienen poca conciencia, pero muchos impulsos y reacciones que denotan la existencia de una psique. Y los hombres primitivos hacen muchas cosas cuyo significado les es desconocido. Se puede preguntar en vano a mucha gente civilizada acerca del verdadero significado del árbol de Navidad o los huevos de Pascua. El hecho es que hacen cosas sin saber porque las hacen. Me inclino por la opinión de que, por lo general, primeramente se hicieron las cosas y que solo mucho tiempo después fue cuando a alguien se le ocurrió preguntar por qué se hacían. El médico psicólogo constantemente se encuentra ante pacientes que son inteligentes, pero que se portan de un modo peculiar e impredecible y que no tienen ni idea de lo que dicen o hacen. De repente se sienten arrastrados por malos humores inexplicables que ni ellos mismos pueden justificar. Bueno, el árbol es una imagen colectiva, ¿no? Eh, y los huevos de Pascua también. Se dice que, ay, no me sale ahora el nombre de la diosa que bajó con un huevo, bajó de un huevo al Éufrates y ahí se rompió el huevo y sale esta diosa, no me acuerdo ahora el nombre. Y estos sacerdotes cuando la vieron, ella le hizo un milagro, ¿no? Creo que había convertido una gallina en conejo que ponía huevos. Entonces, cada año en esa fecha pintaban los huevos en conmemoración de eso. No me acuerdo bien el nombre de la diosa, pero era la Trinidad de Nienrod, Tammuz, y no me sale el nombre. No puedo acordarme ahora, bueno. Pero fíjense cómo eso pasó a hacer los huevos de Pascua, ¿no? Después. Y lo mismo el árbol, ¿no? Superficialmente, tales reacciones e impulsos parecen ser de naturaleza íntimamente personal y, por tanto, los desechamos como conducta idiosincrásica, perdón. En realidad, se basan en un sistema instintivo preformado y siempre dispuesto que es característico del hombre. Formas de pensamiento, gestos entendidos universalmente y muchas actitudes siguen un modelo que se estableció mucho antes de que el hombre desarrollara una conciencia reflexionadora. Incluso es concebible que los primitivos originales de la capacidad del hombre para reflexionar procedan de las dolorosas consecuencias de violentos entrechocamientos emotivos. Permítaseme poner como ejemplo, solo para ilustrar este punto, al bosquimano que, en un momento de cólera y decepción al no conseguir pescar algún pez, estrangula a su muy amado hijo único y luego se siente presa de inmenso arrepentimiento cuando coge en sus brazos el cuerpecillo muerto. Ese hombre recordará por siempre ese momento de dolor. Un poco terrible, pero bueno. No podemos saber si esa clase de experiencia es, en realidad, la causa inicial del desarrollo de la conciencia humana, pero no hay duda de que, con frecuencia, se requiere la conmoción producida por una experiencia emotiva análoga para hacer que la gente se espabile y ponga atención en lo que está haciendo. Tenemos el famoso caso de un hidalgo español del siglo XIII, Raimundo Lulio, quien después de un largo asedio consiguió reunirse en una cita secreta con la dama de la que estaba enamorado. Ella, calladamente, se abrió el vestido y le mostró su pecho, carcomido por el cáncer. La conmoción cambió la vida de Lulio. Con el tiempo llegó a ser un teólogo eminente y uno de los más grandes misioneros de la Iglesia. En el caso
de un cambio tan repentino, se puede demostrar con frecuencia que un arquetipo ha estado operando por largo tiempo en el inconsciente, preparando hábilmente las circunstancias que conducirían a la crisis. Tales experiencias parecen mostrar que las formas arquetípicas no son precisamente modelos estáticos, son factores dinámicos que se manifiestan en impulsos tan espontáneamente como los instintos. Ciertos sueños, visiones o pensamientos pueden aparecer repentinamente y por muy cuidadosamente que se investigue, no se puede hallar cuál fue su causa. Esto no quiere decir que no tengan causa. No tienen la tienen con toda seguridad, pero es tan remota o oscura que no se la puede ver. En un caso semejante, hay que esperar hasta que el sueño y su significado sea suficientemente, perdón, se me fue, comprendido o hasta que ocurra algún hecho externo que pueda explicar el sueño. Vamos a ir un poquito más arriba para ver las imágenes. A ver. Dice, algunos sueños parecen predecir el futuro, quizá debido al conocimiento inconsciente de las posibilidades futuras. Por eso los sueños fueron muy utilizados en la adivinación. En Grecia, el enfermo pedía al dios de la salud, Asclepios, un sueño en el que le indicara el remedio. Izquierda, un relieve representa tal curación soñada. Una serpiente, símbolo del dios, muerde el hombro enfermo de un individuo y el dios, a la izquierda del relieve, cura el hombro. Página siguiente, Constantino, pintura italiana del 1460, soñando antes de que la batalla que le valió hacerse emperador romano. Soñó con el símbolo de Cristo. Después dice giro a la derecha y con una voz que decía, con este signo vencerás. Tomó el signo como emblema suyo, ganó la batalla y de ese modo se convirtió al cristianismo. Bueno, no se ven muy bien las imágenes, pero recordemos que Constantino fue uno de los que trajo o inició el cristianismo, ¿sí? Porque en realidad antes no había cristianismo. En el 365 se hizo el concilio de Nicea y Constantino creo que estuvo un poquito antes, en el 325 por ahí. Bueno, vamos a seguir con la lectura. ¿Tienen algún aporte para compartir? Hola, Yami. Mira, Hola. hay una imagen ahí, quizás lo dijiste y yo no presté atención. La imagen que tiene una cruz con una P más Ay, arriba. sí. ¿Qué es lo que es eso? Y no sé, pero debe ser cristiana, ¿no? No tengo idea. No sé qué es. A ver, la voy a buscar. Dame un segundito. Creo que sí, yo la vi en otra ocasión, pero no me acuerdo. A ver, ahí te digo. Sí, es giro. Viste que la dije Ah, recién. claro, ahí dice, sonó con el Sí. símbolo de giro A ver, a la dice, la derecha. imagen muestra el crismón, también conocido como giro, uno de los símbolos cristianos más antiguos y venerados. Ay, está, sí, está en las iglesias. Es un anagrama formado por Claro. la superposición de las dos primeras letras mayúsculas del nombre de Cristo en griego, Giro, Ah, que mira, sería la X y la P. El símbolo ok. representa a Cristo y se considera un emblema de victoria. Se popularizó después de que el emperador romano Constantino lo usara como estandarte militar, conocido como lábaro, antes de la batalla del puente de Milvio, en 1312. A menudo se acompaña con las letras griegas alfa y omega que simbolizan que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. Ah, porque está puesto de otra manera. Ahora les voy a mandar la foto que me apareció acá. Claro, por eso Ok. lo tenemos como visto, ¿no? Ujú.
porque Ok, está ok. presente, pero está presente como un círculo, con un círculo, o con el alfa y con... Ah, claro, ahora se los muestro. Ahora les mando la foto. Acá hay otra acá hay otra que es la que se ve en las iglesias siempre, que al principio no lo pude distinguir, pero me pareció conocido, pero no más que eso. Acá está. Ahí se los mando por el chat. Mírenlo porque ahí les va a hacer más sentido. A ver, ahí se mandó, fíjense. No, A dice ver si Germán sale. Emanuel Todavía Torre no, que no no. cargó. No, no. No, le cuesta cargar porque tengo mala señal acá. Y decir que no se corta el Zoom. A ver. No, no me salen las imágenes. Bueno, espero que se cargue. Bueno, pero Tranquila, es tranquila. eso. Está bien, Es de está una bien, está imagen bien. cristiana, un anagrama. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien quiere algo, quiere decir algo también? ¿Quiere aportar algo? No sé si les pasa mucho con los sueños. A mí me pasa de tener sueños a veces muy fuertes. Me pasó en pandemia que tuve un sueño que soñé que estaba dentro del cuerpo de mi hijo, pero no del hijo que tengo hoy, de un hijo, era grande, de 30 años, 30 y pico de años, y él estaba con un estado de desesperación y yo estaba dentro de su cuerpo y lo podía sentir él estaba como en un departamento y estaba alguien golpeando la puerta a las patadas y entran y cuando entran le disparan en el pecho y en la cabeza y yo sentí el dolor y cuando se cae yo me desprendo del cuerpo de él, me desprendo del cuerpo de él y lo agarro, ¿no? Lo agarro de la cabeza y lo sostengo para que no se golpee en el piso. ¿Puedes apagar esto? Bueno, dale. Retén todo, Sebastián, dale, por favor. Eh, bueno, dame que lo apago. Bueno, ahí estamos. Bueno, Ahí yo se me subieron desprendo del las cuerpo de imágenes. él, se Ahí cargaron, sí, sí, ahí se cargaron. me desprendo del cuerpo Debe de ser él, quizás de una vida pasada. no sé, pero me desprendí del cuerpo de él, le tomé la cabeza, me saqué el pecho y le empecé a dar el pecho. Y le empecé a acariciar la cabeza y le dije que lo amaba mucho, que siempre lo iba a acompañar, que no sufra, que yo estaba con él, que lo acompañaba. Vos no sabés cómo me desperté, o sea, le dije eso y me desperté, pero sentí cómo tomaba del pecho y me desperté con toda la sensación corporal y para mí fue muy, nada, me la pasé días llorando, porque me acordaba o se lo contaba a alguien, porque después, claro, me empecé a hacer preguntas, ¿viste? Y me pasé días llorando porque no podía entender qué era lo que me estaba diciendo el sueño, de quién se trataba, si se trataba de mi hijo, eh, de quién se trataba, porque mi hijo en ese momento tenía 8 años, Quizás 7, quizás lo sepas más adelante. O por eso estás puede leyendo ser. ahí una hora. Bueno, tenemos acá un quilombo que es increíble, no Sí, se imagina. sí, encontré unas imágenes relacionadas con ese mismo giro y bueno, por lo que se ve se ha utilizado muchísimo en diferentes partes de la historia e incluso pues sigue siendo como que muy actual, ¿no? Claro, Me pareció habría interesante. que, habría que ver y ahondar en ese símbolo, porque también, bueno, fíjense cómo le sirvió a Constantino para ganar esa batalla, ¿no? Los símbolos tienen eso, son un anclaje energético y no es solo el anclaje energético, sino que hay un arquetipo operando en ese símbolo. Es muy interesante. Habría que meditar.
con ese símbolo. Ujú. Sí, 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 la verdad que sí. Creo que Bueno, Hola, Agu quería hacer un comentario. sí, tengo acá una consulta sobre Asclepio. Dice que es el dios de la salud. ¿Por qué recurren a él para soñar? ¿Cómo sería la relación? él es el dios de la salud, pero también se lo asocia con Hermes. Está asociado con Hermes. Simbólicamente, por eso tiene la vara de Asclepio, es muy parecida al báculo de Hermes, que no me sale ahora el nombre. Ah, bien, ok, no sabía eso. Pero claro, se lo asocia a Hermes con Asclepio también. Fíjense que la vara es la misma, la vara lo único que tiene, la de Asclepio es una sola serpiente, la de Hermes tiene dos. Ay, no me sale ahora el nombre, chicas, estoy como media todavía que no me funcionan las neuronas. A mí no me funcionaría nada si me hubiera pasado lo que te pasó a vos. Ay, no, sí, estoy todavía, es que no comí, ayer no comí nada, estuve con un desayuno nada más en todo el día, así que fue una locura el día de ayer. Y todavía, ¿Cómo viste, es como se...? que el cuerpo lo siente. Bueno, yo tengo idea, alguien me había comentado de que cuando soñamos algo desagradable o fuerte, que qué bueno que sucede en un sueño, porque quiere decir que la vida real va a ser todo lo contrario. O sea, no va a ser algo ni con angustia, ni con dolor, ni con preocupación, ni nada. Entonces, qué bueno que lo soñaste, Shami. Yo digo, ¿no? Sí, no sé lo que significa, ese es el tema, realmente. Si fue algo que pasó o es algo que va a pasar, esa fue la incertidumbre, ¿viste? Y es un sueño que no se me va más. Después tuve otros sueños también repetitivos, que fueron me llevaron a que conozca gente. Bueno, así conocí al primer rabino que conocí, lo conocí gracias a ese sueño, porque un teólogo, mi abuela me había llevado a un teólogo porque yo veía cosas y escuchaba cosas, no podía dormir, era chiquita y no encontraba solución con psiquiatra y con psicólogo, y recurrió a un teólogo que se dedicaba a exorcismos. Y yo tenía un sueño repetitivo, que era de un rey que tenía un efod, era un cohen, tenía un efod, tenía una corona, y quería cruzar al otro lado del río porque había como una pequeña isla con un árbol y una puerta en ese árbol, y él quería cruzar y llegar ahí, y tenía la llave para poder abrir esa puerta, pero tenía que cruzar un río caudaloso y él se metió con su caballo, pero en el medio perdió al caballo, empezó a perder las piedras que tenía en su corona, terminó perdiendo la corona, perdió el efod, fue perdiendo las piedras del efod primero, después el efod, se quedó solo con la túnica blanca, ¿no? Y le costó un montón poder llegar al otro lado. Y cuando llegó, abre la puerta, y dice unas palabras que me quedaron grabadas porque era repetitivo, el sueño lo había tenido muchas veces y desde chiquita, y cuando yo le conté este sueño al teólogo, me dijo lo que lo anotó y me dijo, yo me voy a comunicar con Bobrov, que era un rabino de acá, muy conocido, dice, y te voy a contactar con él, porque yo creo que eso es hebreo antiguo, me dijo. Bueno, me contactó con él y él me enseñó hebreo. Después iba todos los sábados a aprender con él cábala y me enseñó hebreo. Y nunca me dijo lo que significaba igual, ¿no? Pero era chica yo también. Pero la cuestión de que me abrió la oportunidad de conocer a Bobro, y Bobro me abrió la oportunidad de aprender hebreo, de aprender a leer, de aprender a escribir, de aprender cábala y de aprender y estar en contacto con la comunidad, ¿no? También. Así que los sueños tienen una significación en nosotros, no solo por lo que pueda llegar a decirnos del futuro, sino que nos trae otras posibilidades que tal vez eran inimaginables si no estaba esa información, ¿sí? Del sueño. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o prefieren seguir con la lectura? Y también podrías decir que es parte de tu sacerdocio, ¿no? Esa, ese fer.
es lo que venías a trabajar. Puede ser, no puede ser, no sé. La verdad fueron sueños muy significativos con ella. De hecho te llevó al hebreo, así que Sí, nada, sí, sí. Sí, me llevó a conocer gente muy importante y estoy súper agradecida. Pero siempre hubo algo, ¿viste? Palabras que aparecían que en ese momento no había internet tampoco, entonces no tenía acceso a buscar y a ver de qué se trataba y era todo más cerrado también. Entonces es como que me abrió posibilidades. Bueno, vamos a seguir. Si no tienen ningún comentario para aportar, seguimos con la lectura. Yo quisiera decir algo. Creo Sí, que los sueños se vuelven más importantes cuando uno les presta atención, porque puede ser que te digan un montón de cosas y vos no les prestes atención o no los escribas, no los dibujes, pero ahí se diluye. Y también ese mensaje que nos están enviando, quizá dejan de hacerlo porque vos tampoco prestas atención. Creo que es sumamente importante esto, el hecho de prestar atención. Y diferenciar, ¿no? Cuáles son los sueños que nos avisan, nos dan mensajes importantes y cuáles son los típicos sueños de cosas sí, no es acá. fácil diferenciarlos, de todas formas, no es fácil. Sí, hay que estar uno atento, ¿no? De repente, yo en ese momento era muy chica, no me daba cuenta, estaba muy afectada por lo que me pasaba y no me daba cuenta, pero otra gente se supo dar cuenta de algunas cosas y pudo proveerme, ¿no? Para que yo pueda tener herramientas. Claro, Bueno, sí, sí. bueno, vamos a seguir con la lectura. Dice, en el momento del sueño, ese hecho puede aún estar en el futuro. Pero del mismo modo que nuestros pensamientos conscientes se ocupan muchas veces del futuro y de sus posibilidades, lo mismo hacen el inconsciente y sus sueños. Es una creencia muy antigua que la función principal de los sueños es la de pronosticar el futuro. En la antigüedad y aún en la Edad Media, los sueños desempeñaban su papel en la prognosis médica. Puedo confirmar con un sueño moderno el elemento de prognosis o preconocimiento que puede encontrarse en un antiguo sueño citado por Artemidorus de Daldis en el siglo II después de Jesucristo. Un hombre soñó que veía a su padre morir entre las llamas de una casa incendiada. No mucho después, él mismo murió de un lemone, fuego o fiebre alta, que yo presumo era pulmonía. Así ocurrió que un colega mío padeció una vez de una mortal fiebre gangrenosa, en realidad un lemone. Un antiguo paciente suyo que no sabía qué enfermedad tenía su doctor, soñó que el doctor moría en un fuego. Por entonces, el doctor acababa de ingresar en un hospital y la enfermedad solo estaba comenzando. El soñante no sabía nada, sino simplemente que su médico estaba enfermo y hospitalizado. 3 semanas después, murió el doctor. Como muestran estos ejemplos, los sueños pueden tener un aspecto de presentimiento o pronóstico, y todo el que trate de interpretarlos tiene que tener eso en cuenta, en especial cuando un sueño de significado evidente no proporciona un contexto suficiente para explicarlo. Los sueños de ese tipo con frecuencia se producen de repente y nos preguntamos, ¿qué puede haberlos provocado? Desde luego, si se conociera su ulterior mensaje, su causa sería clara, porque es solamente nuestra conciencia la que aún no la conoce. El inconsciente parece ya estar informado y haber llegado a una conclusión que se expresa en el sueño. De hecho, el inconsciente parece capaz de examinar los hechos y extraer conclusiones en modo muy parecido a como hace la conciencia. Incluso puede utilizar ciertos hechos y pronosticar sus posibles resultados precisamente
porque no tenemos conciencia de ellos. Por lo que se puede deducir de los sueños, el inconsciente realiza sus deliberaciones instintivamente. Esta distinción es importante. El análisis lógico es la prerrogativa, de la conciencia. Elegimos con razón y conocimiento. Pero el inconsciente parece estar guiado principalmente por tendencias instintivas representadas por sus correspondientes formas de pensamiento, es decir, los arquetipos. A un médico al que se le pide que describa el curso de una enfermedad, empleará conceptos racionales como infección o fiebre. El sueño es más poético. Expresa la enfermedad corporal como una casa terrenal y la fiebre como un fuego que la destruye. Como se ve en ese último sueño del que hemos hablado, la mente arquetípica manejó la situación en la misma forma que lo hizo en tiempos de Artemidorus. Algo que es natural, algo que es naturaleza más o menos conocida, fue captado intuitivamente por el inconsciente y sometido a una elaboración arquetípica. Esto indica que, en vez del proceso de razonamientos que el pensamiento consciente habría aplicado, la mente arquetípica ha intervenido y emprendido la tarea de pronosticación. Los arquetipos tienen, de ese modo, su propia iniciativa y su energía específica. Esas potencias le capacitan a la vez para extraer una interpretación con significado en su propio estilo simbólico y para intervenir en una situación determinada con impulsos y formaciones de pensamientos propios. A este respecto, actúan como complejos, van y vienen a su gusto y muchas veces obstruyen o modifican nuestras intenciones conscientes de una forma desconcertante. Se puede percibir la energía específica de los arquetipos cuando experimentamos la peculiar fascinación que los acompaña. Parecen tener un hechizo especial. Tal cualidad peculiar es también característica de los complejos personales. Se abrió el micrófono, Sebastián. Cérralo, por favor. Se puede percibir la energía específica de los arquetipos cuando experimentamos la peculiar fascinación que los acompaña. Parecen tener un hechizo especial. Tal cualidad peculiar es también característica de los complejos personales, y así como los complejos personales tienen su historia individual, lo mismo les ocurre a los complejos sociales de carácter arquetípico. Pero mientras los complejos personales jamás producen más que una inclinación personal, los arquetipos crean mitos, religiones y filosofías que influyen y caracterizan a naciones enteras y a épocas de la historia. Consideramos los complejos personales como compensaciones de la unilateralidad o defectuosidad de la conciencia. Del mismo modo, los mitos de naturaleza religiosa pueden interpretarse como una especie de terapia mental de los sufrimientos y angustias de la humanidad en general: hambre, guerra, enfermedad, vejez, muerte. El mito heroico universal, por ejemplo, siempre se refiere a un hombre poderoso o dios hombre que vence al mal, encarnado en dragones, serpientes, monstruos, demonios y demás, y que libera a su pueblo de la destrucción y la muerte. La narración o repetición ritual de textos sagrados y ceremonias y la adoración a tal personaje con danzas, música, himnos, oraciones y sacrificios sobrecoge a los asistentes con lumínicas emociones, como si fuera con encantamientos mágicos, y exalta al individuo hacia una identificación con el héroe. Si intentamos ver tal situación con los ojos del creyente, quizá podamos comprender cómo el hombre corriente puede liberarse de su incapacidad y desgracia personales y dotarse,
al menos temporalmente, con una cualidad casi sobrehumana. Con mucha frecuencia, tal convicción le sostendrá por largo tiempo e imprimirá cierto estilo a su vida. Incluso puede establecer la tónica de toda una sociedad. Un ejemplo notable de esto puede hallarse en los misterios eleusinos, que finalmente fueron suprimidos a principios del siglo VII, VII, de la era cristiana. Expresaban, junto con el oráculo délfico, la esencia y espíritu de la Grecia antigua. En medida mucho mayor, la propia era cristiana debe su nombre y significancia al antiguo misterio del Dios hombre que tiene sus raíces en el arquetípico mito Osiris Horus del Egipto antiguo. Comúnmente se supone que en alguna determinada ocasión de los tiempos prehistóricos se inventaron las ideas mitológicas básicas por algún inteligente filósofo anciano o profeta y que en adelante fueron creídas por el pueblo crédulo y carente de sentido crítico. Se dice que las historias contadas por un sacerdocio a la búsqueda del poder no son verdad, sino solo pensamiento anhelante. Pero la misma palabra inventar deriva del latín invenire y significa encontrar, y de ahí encontrar algo buscándolo. En el último caso, la propia palabra insinúa cierto conocimiento anticipado de lo que se va a encontrar. Permítaseme volver a las extrañas ideas contenidas en los sueños de la niña. Parece inverosímil que la buscara, puesto que estaba sorprendida de haberlas encontrado. Le ocurrieron más bien como cuentos singulares e inesperados que le parecieron lo bastante notables para ofrecérselos a su padre como regalo de Navidad. Sin embargo, al hacerlo así, los elevó a la esfera de nuestro superviviente misterio cristiano, el nacimiento de nuestro Señor, mezclado con el secreto del árbol de verdor perenne que trae la luz recién nacida. Esto se refiere al quinto sueño. Bueno, antes de pasar al quinto sueño, vamos a dejar acá. Así pasamos a Papus. Vamos a ver las imágenes que son importantes también para Jung. Dice, la energía de los arquetipos puede dirigirse mediante ritos y otras invocaciones a la emoción de las masas, a provocar la acción colectiva de la gente. Los nazis sabían eso y se valieron de versiones de los mitos teutónicos para ayudar a que el país se uniera a su causa. Derecha, al extremo, un cartel de propaganda presenta a Hitler como un cruzado heroico. El otro grabado es ay, no entiendo lo que dice, es una fiesta de solsticio celebrada en verano por la juventud hitleriana, reavivación de una antigua fiesta pagana. Bueno, acá tenemos las imágenes, ¿no? Y acá dice, grabado superior, pintura infantil de Navidad con el árbol familiar adornado con velas. El árbol de verdor perenne está relacionado con Cristo mediante el simbolismo del solsticio de invierno y el año nuevo, el nuevo eón del cristianismo. Hay muchos vínculos entre Cristo y el símbolo del árbol. La cruz es considerada muchas veces como un árbol, como en el fresco italiano medieval, izquierda, con Cristo crucificado en el árbol de la ciencia. En las ceremonias cristianas, las velas simbolizan la luz divina, como en la festividad sueca de Santa Lucía arriba, en la que las niñas llevan coronas de velas encendidas. Voy a subir un poquito para que lo puedan ver. Acá está. Y bueno, vamos a dejarlo por hoy acá, así podemos abordar también el texto de Papus. ¿Tienen algún comentario para hacer? Interesante cómo utilizaban
cualquier cosa para, bueno, lo que se utiliza también ahora, eh, para eh, proclamar, para hacer propaganda de Hitler. Muy Mm. interesante. Bueno, yo creo, Hitler era un estudioso también, ¿eh? De Sí, esoterismo y sí, se manejó con varios medium. claro. Eh, y había una medium en especial que él estaba, él iba mucho con ella a consulta, eh, que bueno, lo llevó por el camino también, le dio herramientas y le dio recursos, ¿no? Para también manejar las masas. Sí, Pasó acá totalmente. también, ¿no? Pasó acá también con López Rega, Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí, bueno, sí, sí, se manejan con esos recursos, es así. tal cual. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Así cerramos Jung por hoy. Acá ya nos estamos introduciendo con Jung, como les decía, en los arquetipos, porque él ya después se introduce completamente en la alquimia. Vieron que ya empieza a mencionar algunos grabados y él en su mismo sueño habla también de que hay un sótano, ¿no? Creo que era su sueño así, que con libros desconocidos que él nunca había visto. Bueno, él después se encuentra con todo esto, ¿no? Con todo este conocimiento hermético y después se introduce plenamente. Él Telepatía, no usó el telequinesia, ¿no? laboratorio. ¿Cómo? Telepatía, telequinesia. Bueno, él después, él no usó un laboratorio, no hizo alquimia desde el laboratorio, pero trabajó con los tratados y yo al principio a mí no me gustaba mucho porque yo soy muy, si no haces los dos tipos de alquimias, como que mucha bola no te doy, porque digo, no podés traducir un grabado sin entender la ciencia del laboratorio, ¿no? Sin haber percibido todos los procesos y haberlos vivenciado. O sea, no lo Pero vas a él poder iba más entender. allá de eso. Pero Él iba más allá. Tenía otro este conocimiento. hombre logró ver, yo después cuando lo empecé a leer, dije, bueno, este hombre tenía algo además, no es que solo lo bajaba y lo podía digerir, sino que lo podía ver algo más, tenía algo más. Evidentemente, Jung tenía una sensibilidad especial. Bueno, cuando yo leí sus interpretaciones de los grabados, me di cuenta de que no necesitó el laboratorio para poder vivenciarlo, lo vivenció adentro de él, desde ese imaginarium, ¿no? También, en mi caso, que creo en las vidas pasadas, eh, también creo que puede llegar a haber tenido haber sido un alquimista anterior y venir en esa vida a completar, ¿no? Puede ser que él ya lo hubiese vivido y lo estaba sintetizando, ¿no? Lo estaba recordando y lo estaba sintetizando, sí, sí. En mi caso, yo necesito vivenciarlo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho lo ritual, lo ceremonial es algo que me apasiona y me gusta mucho, entonces yo necesito vivirlo, necesito hacerlo, necesito vivenciarlo de ese modo. No me gusta quedarme solo leyéndolo y entendiéndolo, me gusta ir y hacerlo y ver el proceso y percibirlo y eso para mí es divino. Es lo que a mí me lleva a esa fascinación y a eso necesito ese desborde emocional y poder vivirlo. Él ya se ve que ya lo veía dentro de él, no sé, o ya lo hizo en otra vida. Pero bueno, vamos a cerrar Yun y vamos a seguir con Papus. No me acuerdo nada, gente, de lo que les aviso ya de entrada. Vamos a ir un poquito arriba para leer así por encima. Bueno, no me acuerdo nada de lo que vimos, esa es la realidad. Ah, habíamos visto esto, los símbolos. Está bien. Bueno, vamos a seguir con este título que lo habíamos dejado acá, la alquimia. No sé si se acuerdan que habíamos visto los símbolos de infinito, positivo, negativo, igual infinito. ¿Se acuerdan? Sol, luna,
igual mercurio, padre, madre, igual hijo. Bueno, habíamos visto como ejemplo, ¿no? El simbolismo. Estamos justo, bueno, se sincronizó un poquito, Papus, con lo que estábamos viendo con Jung. Dice la alquimia. Gracias al cuidado de los alquimistas, gran parte de los conocimientos de la ciencia antigua no se han perdido, pudiendo llegar hasta nosotros. Por tanto, no podría tratar de los fundamentos de criterio que guían a estos investigadores sin tratar íntegramente de la ciencia oculta. Ahora me limitaré a dar una idea general de las prácticas sobre las cuales están basadas las narraciones simbólicas. No falta quien opine que es imposible conocer la práctica de la obra magna sin fabricar la piedra filosofal. Es un error. Los alquimistas describen perfectamente las operaciones que ejecutan. No son universalmente oscuros más que en una sola cuestión, y es a propósito de la materia usada en las operaciones. Pero antes de entrar de lleno en esta cuestión, es indispensable contestar claramente a las siguientes. ¿Qué es la piedra filosofal? ¿Se trata de una superchería o, por el contrario, hay de su existencia irrefutables antecedentes? Desde vieja fecha buscaba yo el testimonio de las transmutaciones sin poder descubrirle en ninguna parte. No es que faltaran casos y ejemplos con relativa abundancia, pero habiendo sido realizados por alquimistas, se les pedía tachar de fraude, careciendo, por consecuencia, de positivo valor ante la crítica científica. Rebuscando en el notable volumen de Fichtner, La Chimie et bueno, francés, obra en la que el autor se propone demostrar que la transmutación nunca se hizo. Hallé 3 hechos que constituyen precisamente 3 irrefutables testimonios de la transformación de ciertos metales en oro puro. Los experimentos se realizaron en ausencia del alquimista, quien ni siquiera tocó los aparatos, y consta el detalle. En los 3, de que el operador era declarado enemigo de la alquimia, que de ningún modo aceptaba la existencia de la piedra filosofal. La crítica de estos casos la publiqué en el número 3 de la revista Le Lotus, bajo el título de La piedra filosofal, probada por los hechos. Análisis que me permitió recomendar a mis lectores y demandó a cuantos pretendan negar la realidad del fenómeno que me presenten, antes de nada, una científica refutación de estos 3 casos, que insisto en declarar completamente irrefutables. Bueno, tiene una forma de escribir horrible, Papus. O la traducción, ¿no? La piedra filosofal son unos polvos que pueden ofrecer diversas colaboraciones según el grado de perfección que alcancen, pero que de una manera general aparecen en 2 tonos, el rojo y el blanco. La verdadera piedra filosofal es roja, posee 3 virtudes. Primero, transforma en oro el mercurio y el plomo en fusión, en cuya líquida masa se proyecte una pequeña cantidad. Digo en oro y no en un metal que se le asemeje más o menos, según ha pretendido. Ignoro con qué razones el químico contemporáneo Berthelot. Segundo, constituye un depurativo energético de la sangre y aplicada en uso interno cura rápidamente cualquier enfermedad. Tercero, actúa de la propia suerte en los vegetales, a los que hace salir, desarrollar y fructificar en breves horas. Ved otra parte, basta reflexionar un poco acerca del asunto para caer en la cuenta de que las 3 cualidades son un solo fenómeno, el de acrecentamiento de la energía vital. La piedra filosofal es, pues, pura y sencillamente una enérgica condensación de la vida en cierta pequeña cantidad de materia que actúa al modo de un fermento en los cuerpos en cuyo contacto se lo pone. Basta una insignificante porción de levadura para que se transforme una gran cantidad de masa de pan.
De la propia manera, basta un poco de piedra filosofal para que se desarrolle la vida encerrada en cualquier volumen de materia orgánica o inorgánica. Por esto es por lo que los alquimistas han denominado a la piedra medicina de los tres reinos. Ahora ya sabemos lo suficiente respecto de la piedra filosofal para reconocer su descripción en un simbólico relato, y esto es lo que nos proponíamos conseguir. Hablemos ya de su fabricación. Ved en qué consisten las operaciones esenciales. Sacar del mercurio corriente un fermento especial denominado por los alquimistas mercurio de los filósofos. Hacer actuar este fermento sobre la plata para obtener otro fermento. Hacer actuar el fermento del mercurio sobre el oro puro para conseguir un nuevo fermento. Combinar el fermento sacado del oro con el que se obtuvo de la plata y el mercurial en un recipiente de vidrio verde, muy sólido y de forma ovoidea. Se tapará el matraz herméticamente y se le pondrá a recibir la acción del fuego sobre un hornillo especial que los alquimistas nombran atanor. Este hornillo no difiere de los demás en otra cosa que permitir que experimente el huevo de vidrio la acción intensa de la lumbre de un modo especial y por mucho tiempo. Durante la cocción, y solo entonces, aparecen en la masa ciertos tonos de color en los cuales se fundamentan los alquímicos relatos. La materia contenida en el huevo de vidrio se pone de color negro primeramente, diríase que está en estado de putrefacción, y es el que se designa con el nombre de cabeza de cuervo. De pronto, esta coloración negra se transforma en deslumbrante blancura. Este detalle del paso de lo negro a lo blanco viene a ser una excelente piedra que toque para reconocer el valor de una historia simbólica que trata de la alquimia. La materia fijada en la entonación blanca sirve para transmutar los metales impuros que se convertirán en plata. Si continúa la masa puesta a la acción del fuego, se ve el color blanco que desaparece poco a poco y la materia pasa sucesivamente por varias entonaciones, recorriendo la gama del espectro solar desde el violeta al rojo rubí. Entonces ha terminado la operación casi del todo. Digo casi del todo porque en tales condiciones 10 gramos de piedra filosofal no transmutan más de 20 de cualquier metal. Para perfeccionar la piedra es preciso volverla a meter en el huevo con un poco de mercurio de los filósofos y reanudar la cocción. Si la hecha antes requiere un año para realizarse, la de ahora solo dura 3 meses y los colores vuelven a aparecer en una misma forma que aparecieron anteriormente. Requiere un año. Ahora la piedra filosofal transmuta en oro 10 veces su peso. Vuelva a someterse a nueva cocción, que ya no dura más que un mes, y la piedra podrá transmutar 1000 veces en vez de 10. Por último, se vuelve a repetir la operación y entonces se obtiene la verdadera piedra filosofal, que transforma 10.000 veces su peso en oro puro. Las indicadas operaciones se denominan de multiplicación de la piedra. Cuando se lee un texto alquimista es necesario saber a qué operación se refiere, porque primero, si habla de la fabricación del mercurio de los filósofos, es indudable que resulta absolutamente incomprensible para los profanos. Segundo, si habla de la fabricación de la piedra propiamente dicha, entonces se expresa claramente, y sí, porque no vamos a saber fabricarla igual. Tercero, si habla de la multiplicación, aún será más claro todavía. Provisto de estas indicaciones, el lector puede abrir la obra de Fourier y si no le repugna experimentar una grata y discreta alegría, véalo expresado desde la página 8 a la 52. Hallará que para él son claras y muy comprensibles las historias simbólicas que tan oscuras le parecen al autor, impulsándole a idear famosas explicaciones.
Como prueba, reproduzco la siguiente, que a Figuier le resulta puro grimorio. Es necesario comenzar cuando el sol se pone, cuando el marido rojo y la esposa blanca se unen en el espíritu de la vida para vivir en el amor y la tranquilidad en la proporción exacta de agua y tierra. Introducción en el matraz de forma de huevo de los dos fermentos, activo o rojo y pasivo o blanco. Desde el occidente adelántate a través de las tinieblas hacia el septentrión, diversos grados de fuego. Altera y disuelve el marido entre el invierno y la primavera, cambia el agua en una tierra negra y elévate a través de los colores variados hacia el oriente, donde se exhibe la luna llena. Después del purgatorio aparece el sol blanco y radiante. Cabeza de cuervo, colores de la obra, y bueno, y pasamos al blanco, ¿no? Para analizar el sentido de un relato simbólico es necesario siempre inquirir su significación hermética, que era la más oculta y que existe en todo casi seguramente. Como quiera que la naturaleza es siempre la misma, la propia narración que contiene los misterios de la gran obra podrá significar también la marcha del sol, mitos solares, o de la vida de un héroe fabuloso. Solo el iniciado está en condiciones de recoger el tercer sentido, el hermético, de los viejos mitos, y en tanto el hombre de ciencia no verá más que el primero y el segundo sentido físico y natural, marcha del sol, zodiaco. En cuanto al hombre sin cultura, al hombre del pueblo, es seguro que no verá más que el primero, historia de un héroe. Las aventuras de Venus y de Vulcano, las de Marte u otras, son célebres entre los alquimistas. Teniendo en cuenta su última significación, véase lo que escribe Ragon en sus Fastes Antiguatiques. Según todo lo expresado, se ve que para fabricar la piedra filosofal es necesario tiempo y mucha paciencia. Quien lo haya matado en sí el deseo de poseer el oro, jamás será rico, alquímicamente hablando. Basta para convencerse leer con atención las biografías de dos alquimistas del siglo XIX, Ciliani y Cambril. Hemos expuesto con la suficiente extensión el primer modo que usaba el iniciado para comunicar sus ideas. Nos ocuparemos ahora de la segunda manera y de la forma en que se puede emplear los signos geométricos y los astrológicos. Nada resultará tan fastidioso y abrumador como la lista de correlaciones entre las figuras geométricas y los números, que se encuentra más o menos completa en los autores que tratan de la ciencia oculta. Semejante aridez proviene de que no se han cuidado de esclarecer las razones en que se apoyan dichas correspondencias. Para establecer la alianza de las ideas y las figuras geométricas, necesitamos una base de sólido desarrollo que nos resulte conocida. Nuestro punto de partida serán los números. Bastará recordar lo que he dicho al final del capítulo 2 para comprender el desenvolvimiento de lo que sigue. De la unidad salen todos los números y no son otra cosa que aspectos diferentes de la unidad, siempre idéntica a sí misma. Del punto nacen todas las figuras geométricas y todas ellas no son más que aspectos diversos del punto. Observemos de pasada que la cábala se funde en la misma idea. Todas las letras nacen de una sola, Yod, de la que vienen a ser la totalidad de aspectos, lo propio que la naturaleza exhibe, los diversos aspectos del Creador. Véase Sefer Yetzirah. La unidad, 1, será analógicamente representada por medio del punto. El primer número al que da origen el 1 es el 2. La primera figura a la que da origen el punto es la línea. El 2, pues, será representado por la línea, sencilla o doble. Tratando de la línea, otra consideración entra en juego. Me refiero a la dirección.
Los números se dividen en pares e impares. Igualmente, las líneas tienen dos direcciones principales: la vertical, que representa el activo, y la horizontal, que señala el pasivo. Recuerden acá que el activo lo figuran con el símbolo del sol y el pasivo con el símbolo de la luna también, ¿no? El primer número que reúne los opuestos, 1 y 2, es el ternario. La primera figura completa cerrada es el triángulo, la A, ¿sí? A partir del número 3 ya sabemos que las cifras numéricas recomienzan la serie universal. 4 no es más que una octava diferente de 1. Las siguientes figuras son meras combinaciones de los términos precedentes, ni más ni menos. El cuaternario será representado por fuerzas opuestas, 2 a 2, es decir, por líneas opuestas, 2 a 2 en su dirección, así. Bueno, y acá miren la figura, por favor. 4, 2 fuerzas activas, 2 verticales, 2 fuerzas pasivas, 2 horizontales es igual al cuadrado. Cuando se quiere representar una producción determinada por el 4, se cruzan las líneas activas y pasivas de forma que señalen el punto central de convergencia. Resulta la figura de la cruz, imagen de lo absoluto. Al número 5 corresponderá la estrella de 5 puntas, simbolizando la inteligencia, cabeza humana, directora de las 4 fuerzas elementales, los 4 miembros. Entonces, nótese que aparece el 6, ¿sí? El 6, 3 más 3, ¿sí? Es un triángulo que representa lo pasivo, el primero representa lo activo, ¿no? Y el segundo lo pasivo, o sea, uno representa el fuego y el otro representa el agua, forma la estrella de David o la maga en David. O sea, los dos ternarios, positivo del uno y negativo del otro. Acá estén atentos a las imágenes. El 7 es igual a 4 más 3, entonces es igual al cuadrado más el triángulo. El 8, 4 más 4 son 2 cuadrados o el asterisco, que tiene otro nombre, pero no me lo acuerdo. El 9, que es 3, es igual a 3, 3 más 3 más 3, son 3 triángulos. Y el 10, el ciclo de retorno formado por el círculo. El símbolo es el círculo. El glifo, propiamente a esta figura se les dice glifos. El glifo sería el círculo. Hemos dicho que cada número representa una línea y una forma. Vamos a evidenciar esta serie de correlaciones. Número 1, el ideal, el principio, la forma no la tiene, ¿no? Número 2, el antagonismo, la forma es la línea. El 3, la idea, la forma es el triángulo. El 4 es la forma, la adaptación, y está representado por el cuadrado o el símbolo de la cruz. El 5 es el pentagrama, la estrella de 5 puntas. El 6 es el equilibrio de las ideas, el triángulo con el vértice hacia arriba y el triángulo con el vértice hacia abajo. El 7, realización de la alianza, de la idea y la forma. Entonces es el cuadrado y sobre el cuadrado el triángulo, que esto representa, es la representación que da la teosofía sobre los 7 cuerpos también, ¿sí? El cuaternario inferior y la tríada superior. El 8, el equilibrio de las formas, 2 cuadrados o el asterisco. El 9, la perfección de las ideas, el triángulo y la maga en David. El 10, el ciclo eterno, que es el círculo. Los iniciados emplean igualmente otros signos que es necesario conocer. Son los que distinguen a los planetas. Resultan de tanta mayor importancia cuanto que cada uno de ellos puede explicarse por medio de la geometría cualitativa a la que antes nos hemos referido. Véase la monada jeroglífica, es esto de John Dee. Sí.
Pero no acometeré aquí este estudio que nos llevaría muy lejos sin reportar beneficios inmediatos, y me ceñiré a ocuparme únicamente de su generación. El activo y el pasivo están representados en los planetas por el Sol y la Luna. Su influjo recíproco da origen a los 4 elementos, figurados por medio de la cruz. Saturno es la luna dominada por los elementos. Júpiter son los elementos dominados por la luna. Marte es la parte ígnea del signo zodiacal Aries actuando sobre el Sol. Venus es el Sol dominando a los elementos. En fin, la síntesis de todos los signos precedentes es Mercurio, que contiene en sí al Sol, la Luna y a los elementos. Bueno, este símbolo es sobre el que trabaja el astrólogo de la reina Isabel, que fue John Dee, que lo menciona más arriba. Él hizo un escrito, un tratado que se llama La monada jeroglífica, y es muy interesante también ese libro porque fue un gran alquimista y un gran astrólogo también. En el capítulo 6 volveremos a ocuparnos del gran pentáculo alquímico, que es este, ¿sí? Es el Mercurio que representa la síntesis de todos los planetas. Si la utilidad de estos signos no se ve a primera vista, es incuestionable que la tienen, y en lo que sigue podremos ver la aplicación. Para acostumbrarnos al manejo de estos modos de representar, traduzcamos al idioma geométrico las primeras frases de la tabla de Esmeralda. Entonces dice, la verdad en los 3 mundos, ¿sí? Pone el triángulo y dice verdad moral, verdad intelectual y verdad física. Lo que está arriba como lo que está abajo, pone a un triángulo hacia arriba y otro hacia abajo, para realizar los milagros de una sola cosa, la estrella de 6 puntas, y como todas las han sido y son procedentes del uno, y pone el glifo del sol. Lo mismo todas las cosas nacieron de esta cosa única por adaptación. La cruz es el signo de ella. Si tratamos de hablar extensamente acerca de las historias simbólicas, tercer método usado en la antigüedad, habría que recorrer toda la mitología. Y aparte de que esta labor ha sido ya realizada, el espacio de que aquí disponemos no nos permite efectuarlo. No obstante, no he de finalizar este capítulo sin reproducir a continuación algunos párrafos que demuestran claramente de qué manera los traductores de la Biblia han caído en el error de atenerse en el texto a su sentido material. Fabri-Olivet protesta justificadamente contra semejantes interpretaciones. Saint-Yves esclarece aún mejor este asunto, rehabilitando el modo de pensar de Moisés. Para redimir al legislador de los hebreos de las calumnias teológicas de que fue víctima en lo referente al padre del género humano, ruego al lector que me acompañe a levantar el triple velo a que he aludido. A semejante de Yahvé, masculino y femenino, como a el Adán, este tiene una significación bastante más amplia que la que formulan los naturalistas a su pesar. Cuando queriendo aludir a la potencia cosmogónica que especifica al hombre, considerado como individuo físico, la denominan el reino hominal. Adán es el ideograma de este principio universal y representa el alma inteligente del propio universo, verbo universal que anima el conjunto de los sistemas solares, no solamente en el orden visible, sino que también y sobre todo en el orden invisible. Cuando Moisés habla del principio animador de nuestro sistema solar, no es a Adán a quien menciona, sino a Noab, sombra de Yahvé, pensamiento viviente y ley orgánica de los Elohim. Adán es la esencia celeste de donde emanan todas las humanidades pasadas, presentes y futuras, no solamente aquí abajo, sino que también a través de la inmensidad de los cielos. Bueno, acá cabe aclarar que esto es una traducción del francés antiguo. Entonces no sería Yahvé, sería Yod-Heh, Vav-Heh, ¿sí? No como está acá.
El alma universal de vida, Nefesh Hayá, de esa sustancia homogénea que Moisés llama Adama, es lo que Platón distingue en la calificación de tierra superior. Adama significa tierra. Aquí yo nada interpreto, me limito a expresar literalmente el pensamiento cosmogónico de Moisés, porque tal es el Adán de los santuarios de Tebas y del Bereshit, el gran hombre celeste de todos los antiguos templos, desde las extremidades de las Galias hasta el fin de las Indias. Saint Ives. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, no, no. Te seguimos, Sharon. Gracias. Tal cual. Perfecto. La famosa serpiente del supuesto jardín de delicias no quiere significar otra cosa en el texto egipcio de Moisés que lo que Geoffroy Saint-Hilaire acaba de definir, la atracción de sí para sí mismo, Nahash, la atracción original cuya expresión jeroglífica era una serpiente dibujada de cierto modo. El hombre Arum, al que el legislador de los hebreos hace que siga el heriograma precedente, es el famoso Arimán del primer Zoroastro y significa el entrenamiento universal de la naturaleza, naturada que origina el principio precedente. En cuanto al imaginado Edén, véase lo que quiere expresar el texto hermético de Moisés, sacerdote de Osiris. Grain vi Eden, Gan vi Eden, residencia de Adán-Eva. Significa el organismo de la esfera universal del tiempo, la organización de la totalidad de lo que es temporal. Los famosos ríos en número de 4 en 1, es decir, que forman un cuaternario orgánico, no se refieren al Tigris y al Éufrates, ni más ni menos que al Tíber, al Sena o al Támesis, porque lo diremos otra vez, los 10 primeros capítulos del Génesis componen una cosmogonía y no una geografía. Por consecuencia, esos supuestos ríos son en realidad otros tantos fluidos universales que partiendo de Gan, la potencia orgánica por excelencia, inundan la esfera temporal. Edén, el tiempo sin límites de Zoroastro, sitúan también entre dos eternidades, la una anterior, Caedem, y la otra posterior, Agolim. Voy a evidenciar valiéndome de las etimologías fenicias de algunos nombres mitológicos griegos, la real importancia que tienen los nombres propios para esclarecer racionalmente la mayoría de los antiguos mitos. Bueno, acá tenemos a Eurídice, ¿sí? Eurídice, visión, claridad, evidencia. Di lo que indica o enseña procedimientos de bien. El nombre de esta misteriosa esposa no significa más que la doctrina de la verdadera ciencia, la enseñanza de lo que es bello y verdadero, y con lo que Orfeo procura enriquecer a la tierra. Pero el hombre no puede contemplar la verdad antes de haber llegado a la luz intelectual sin perderla. Si se atreve a mirarla en las tinieblas de su razón, se desvanece. Ved lo que significa la fábula que todos conocemos de Eurídice, Me vuelta a parecían tus pelos. encontrar y perdida. Seba, se abrió del micrófono, ¿querés decir algo? No, 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 no quiero decir nada. Bueno, decí algo cuando quieras, porque son importantes tus intervenciones. Bueno, acá la trama de Eurídice, no sé si la conocen, de Orfeo de Eurídice. ¿Como un elogio o Eurídice un es chiste? las dos cosas. Eurídice es raptada y Orfeo tiene que ir a buscarla, ¿no? Pero para cuando se la lleva del infierno, él tiene que cruzar el infierno sin mirar atrás. Y Eurídice le decía que por favor la mire, que por qué no la miraba, que la mire. Y él no la podía mirar, porque si la miraba para atrás, la perdía de vuelta. Porque le habían dicho que si miraba para atrás la perdía, entonces no podía mirarla. Pero Eurídice quería que la mire, entonces dice, ya no me amas, por eso ya no me mire, pero te fue a buscar, flaca. ¿Cómo no te va a amar si te fue a buscar al mismísimo infierno? Pero ella quería que lo mire.
Y bueno, al final Orfeo la termina mirando, ¿no? Esa es más o menos la trama explicada por Yami. Bueno, vamos a pasar, igual véanla, si pueden búsquenla porque es muy linda. Hay una ópera también de Orfeo y Eurídice muy linda. Helena, Paris y Menelao. Helena, la luna, idea de esplendor, de gloria, de elevación. Esta Helena, cuyo nombre aplicado a la luna significa la resplandeciente, es la mujer que París rapta a su esposo Manelao y simboliza el alma humana que seduce el principio de la generación y le sustrae al dominio del pensamiento y a propósito de lo cual las pasiones morales y las físicas entran en pugna y se declaran la guerra. París, bar o part, toda generación, propagación, extensión, ish, es el ser principio. Fíjense en los símbolos que están abajo de París y los símbolos que están abajo de Menelao. Men, todo lo que determina, regula, define una cosa, la facultad racional, la razón, la medida, latín, mens, mesura. Aos, principio actuante, delante del cual se pone el prefijo L, para expresar la relación genitiva. Mensch laosh, la facultad racional o reguladora del ser en general, del hombre particularmente. Bueno, fíjense cómo es importante los mitos, ¿no? Algunos significados de nombres propios. Aos, un ser principio procedido de la letra emántica, la pi, ¿sí? Que es el signo de la perfección. Precedido de expresado todo lo que domina. Bueno, después acá, no sé, parece griego, no sé. La tierra, reunido a la palabra, la existencia. Por favor, véanlo porque es importante para que me puedan seguir, si no es imposible. Eov, ¿sí? Un principio de voluntad, un punto central de desarrollo, ion, la facultad generadora. Esta última palabra ha significado en sentido restringido, una paloma y fue el símbolo de Venus. Es el famoso Yoni de los indios y aún también el Yin de los chinos, es decir, la naturaleza plástica del universo. De esto procede el nombre de Ionia o Ionia, dado a la Grecia. ¿Sí? Poesía, boca, voz, lengua, discurso, ish, un ser superior, un ser principio a ser a semejanza de Dios. Después tenemos a Apolo, Ab o Ap, unido, Abolón, el Padre Universal, infinito eterno. Dionisios, el Dios viviente, genitivo. Iobo, el espíritu y el entendimiento del Dios vivo. Orfeo, Our, la luz. Rofe, lo que se exhibe o se enseña, precedido de Ev, bien, que se exhibe o enseña la luz. Hércules, Ar o Yar, excelsitud, soberanía. Bueno, esto es todo de Fabri Olivet. Quedamos acá en el capítulo 4, chicas, ya está. Lo dejamos acá, pues te vuela la cabeza tanto contenido. Porque Bien, después perfecto. pasaríamos al capítulo 5, la expresión analítica de las ideas, y se pone bastante más intenso. Fíjense que después aparecen las 10 proposiciones de Isis sin velo de Blavatsky, aparece ya la astrología, la expresión analítica de las ideas, los cuadros analógicos, la magia, el cuadro mágico del cuaternario de Cornelio Agripa, lectura de los cuadros analógicos y la adaptación del ternario. Bueno, el capítulo 5 es bastante intenso también. Esto es para repasarlo, no es para leerlo nada más, ¿eh? Yo al libro de Papus lo tengo hace mucho. La verdad que, como les dije, Papus era también junto con Fabri de Olivet, junto con Saint-Yves, ellos eran teósofos también, pero eran hermetistas, pero de la línea de la Golden Dawn también francesa. Entonces vienen ya con un conocimiento
de la alquimia. Por eso se va a introducir en la segunda parte del libro en todo lo que es la magia práctica y la alquimia. Por eso está dando todo esto, ¿no? Para que nos empecemos a alinear para eso. Los Todo cuadrados lo que nos, mágicos, bueno, no se suelen todo lo usar que los nos cuadrados gusta, mágicos. Sí, todo yo eso creo que que nos sí. gusta a nosotros. A mí me encanta. Bueno, aprender. Bueno, sí, sí. Acá Jacibe compartió la monada jeroglífica, léanla, porque la verdad para mí es exquisita. Sí, vi que eres pequeñito y dije, bueno, lo compartimos. Ay, sí, yo conseguí una edición que la conseguí en una librería muy viejita y estaban, viste, cuando ponen libros así casi por un valor simbólico y libros viejitos, viste, claro, estaba ahí tirado, cuando lo vi, lo abracé, me lo llevé, pago lo que sea, dije, pero estaba regalado, estaba casi regalado, pero está en latín, es una edición en latín y en español, Wow. precioso, precioso. Después le voy a mandar una foto porque realmente es exquisito ese libro. Sí, por favor, por favor. Pero léanlo, léanlo porque realmente, bueno, no es entendible su vocabulario. Pasa un poquito como con Papus, ¿no? No es tan entendible su vocabulario, pero se puede leer si uno tiene la clave. Conociendo un poquito de astrología, de los glifos, se hace más accesible la lectura. Así que bueno, vamos a dejar acá por hoy, que fue un montón. Es bastante intenso, Papus, por momentos. Sí, muy Y, denso. y hay que, sí, y hay que digerirlo esto. Como les decía, no es para una lectura de Zoom nada más, sino es para que, bueno, nos introduzcamos todos juntos en grupo, pero cada uno después lo pueda ir al libro, mirarlo, reverlo. Y inclusive sacar conceptos y si quieren traerlos en el próximo miércoles es bienvenido. Ya si ve, ¿podrías mandar este de la mónada por WhatsApp? Sí, ¿Puede claro que ser? sí, si me permiten lo comparto. Sí, sí, Claro, Dale. sí, compartilo. Porque yo, Compartan lo que deseen siempre que sea respecto a lo que estamos viendo, así que claro. toda información es bienvenida. Sí, sí, muchas con gracias. gusto. Lo hago en un momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar con una, no sé si alguien quiere decir algo más o quiere comentar algo. La cabeza está volando al mil, es decir, mi ardillita no me, no está alcanzando toda esta velocidad de conocimiento que estamos adquiriendo, pero tiene razones para releer y releer una y otra vez toda esa información que hoy nos compartiste. Entonces Mucha esperemos que la próxima experiencia. semana pues ya estemos más. Sí, sí, es cuestión de sentarse, leer, de preguntar también en el grupo, porque la pregunta también es bienvenida, el recordarnos, porque nosotros también, yo tengo mi rutina y en la vorágine nos olvidamos, ¿no? Entonces es bueno compartirlo. Sí, 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 así lo haremos. Así que bueno, vamos al cierre, vamos a ponernos erguidos, a sentarnos erguidos, a buscar, a sentir, ¿no? Ese hilito que sale de la cabeza para buscar esa postura erguida. Abramos el plexo, inhalamos y exhalamos 3 veces por nariz, llevamos la visión al entrecejo y repetimos 3 veces la palabra sagrada Om. Om.
Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y con una respiración suave y profunda retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les vaya haciendo sentido también Papus y Yun, y que bueno, que les sea de provecho. Gracias a vos. Muchas Muchas gracias a todos. Saludos al bebé. gracias, Yami. Bueno, gracias. Bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Nos vemos, gente. Que mejore tu hermano. Hasta pronto.